para ir ahora con nuestra asesora en temas educativos, Carla Gambini. Y con ella vamos a hablar del inicio de clases, que ya es inminente. Carla, ¿cómo te va? Qué gusto estar contigo como cada mañana de jueves. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí. Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿Por dónde quisieras enfocar el tema del inicio de clases? Sí, de hecho, hoy día quería traerles un bloque más dirigido a las familias de escolares que nos están viendo, madres, padres, hermanos, hermanas, tutores, porque han habido varias preguntas en redes sociales y en general en este tiempo de, como padre y madre de familia, ¿qué me puede exigir el colegio al que va a entrar mis niños? ¿Qué no me puede exigir? ¿Me pueden limitar o no? Entonces creo que es importante dar información sobre la base de esto. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de la ola de calor y cómo esto iba a afectar efectivamente a los niños. Hoy el Ministerio ha dicho algunas cosas en la línea de bloqueador obligatorio, lo cual está bien. Entonces hablemos de cosas un poquito más específicas que los padres y madres preguntan constantemente. Entonces para ello me he basado en una guía que Indecopi ha publicado que se llama Checa tu Cole y está totalmente gratuita y descargable en internet y responde a las preguntas en relación a colegios privados y colegios públicos que muchas familias hoy tienen. Entonces vamos a hablar de algunas cositas para resolver dudas que seguro en casa ustedes pueden estar teniendo. Entonces vamos con lo primero, lo que debes saber para el año escolar. Y esto es lo que un montón de personas están preguntando y en redes sociales llegan las preguntas, que es ¿cuáles son los cobros permitidos? Para el caso de colegios nacionales no hay cobros exigidos. Para el caso de colegios particulares, y aquí vamos con esto, solo hay 3 cobros que son permitidos de manera obligatoria, digamos, y que están validados y que en esta guía Indecopi se escriben. Uno es la cuota de ingreso y esto aplica únicamente a alumnos nuevos. Solo se paga una vez y solamente para alumnos nuevos. Lo segundo es la matrícula. La matrícula se paga al inicio y el monto no debe ser mayor a una pensión mensual, de acuerdo a lo que dice Indecopi. Y luego están las pensiones, para el caso de colegios particulares, y estos se pagan de manera mensual y está prohibido el costo por adelantado. Entonces estas son preguntas que siempre salen, como ¿me pueden exigir tanto de matrícula? ¿Me pueden exigir tal cuota y tal otra? Esto es lo que Indecopi determina. Entonces, si tu colegio por A o B te está exigiendo algo diferente, como cuotas extraordinarias o condicionando la matrícula a un pago que no sea alguno de estos, pues no es correcto y puede ser denunciado en Indecopi. ¿Sí? Entonces esto es bien importante para ustedes que están en casa la información. Siguiente elemento es sobre los estudiantes, como la norma dice, con discapacidad o vamos a hablar con habilidades diferentes. Entonces, para el caso de colegios particulares hay una norma que dice que se tienen que reservar 2 vacantes por aula para alumnos con algún tipo de discapacidad leve o moderada y que está prohibido cobrar cuotas voluntarias o montos de adaptabilidad a la accesibilidad. Esto está prohibido, es un derecho de los estudiantes con discapacidad leve o moderada entrar en este cupo, que son 2 vacantes por aula. Entonces, si ustedes en casa tienen algún niño con algún tipo de habilidades y que está certificada y que es leve o moderada, esto lo pueden ver en las fuentes oficiales. Entonces, pueden acceder a estas vacantes y no les pueden cobrar una cuota especial por este acceso. ¿Sí? Esto es bien importante también. Siguiente elemento es lo que no te pueden exigir, ¿ya? Y vamos con esto porque esta es la pregunta que siempre sale. ¿Me pueden exigir todos los útiles escolares el día que inician las clases? No. No me pueden exigir que compre la lista de 4 páginas de útiles escolares el primer día que llegué. Estos, por norma, pueden tener un plazo de mínimo 30 días de iniciado el año escolar, ¿sí? Entonces, esto por norma debería suceder así. No tienen que comprar la lista de 4 páginas de útiles si es que eso les han pedido. 2, no se pueden cobrar cuotas extraordinarias de manera obligatoria. Si ustedes con el colegio están de acuerdo en pagarlas, no hay problema, pero si les quieren cobrar cuotas pues para bingos, para ferias, etcétera, eso no se los pueden exigir de manera obligatoria. Sí pueden ser acuerdos internos, pero no de manera obligatoria. Luego, no les pueden bloquear las plataformas de acceso a las clases virtuales o presenciales
en caso, por ejemplo, no tengan todos los útiles o en caso no paguen las cuotas extraordinarias. No les pueden bloquear esos accesos. Entonces, los chicos, la prioridad es que tengan el acceso y de acuerdo a Indecopi no se les puede bloquear ese acceso. Y tampoco se les puede impedir que rindan evaluaciones. Si por A o B tuve alguna cuota, etcétera, no se le puede impedir que rindan evaluaciones. Son parte de un proceso de aprendizaje donde las evaluaciones son un derecho al acceso a educación. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Siguiente elemento, tampoco les pueden negar la libreta de notas. No se les puede negar la libreta de notas y tampoco se puede mencionar en clase, cosa que antes se hacía, yo espero que ahora ya no, mencionar en clase a los deudores, ¿no? Entonces que la profesora o profesor le manden la fea tarea de decir, ay, ¿quiénes tienen pensiones impagas a plena luz pública en la clase? Eso tampoco está permitido. Eso es vulnerar a los estudiantes. Pero antes pasaba, Carla, digamos, llegaba una señorita o un señor a la puerta de clase y decía, Juanito, Pepito, Lucía, salgan de clase. Y todo el mundo sabía que se trataba de un tema de plata. Y que, claro, los chicos, ¿qué podían hacer y qué responsabilidad tenían ellos? Exacto. Entonces, Indecopi pone esto como una afectación a la dignidad de los estudiantes, de las y los estudiantes. Entonces, esto está prohibido. Que puedan haber colegios que incurran en esa práctica, sí. Entonces, yo como madre y padre sé que puedo denunciarlos. Porque es una práctica que vulnera la dignidad de los estudiantes. Entonces, los temas administrativos, tal cual lo has dicho, los chicos no son responsables de y tienen el derecho a la educación de manera prioritaria. Todo lo administrativo se ve después y no se debería ver de manera pública en el salón de clases. Luego, ¿qué más no te pueden exigir? No te pueden exigir comprar productos de limpieza para el mobiliario escolar. Está mal escrito, perdón. Sino solo de higiene personal. Sí te pueden exigir productos de higiene personal, está en las listas, pero por ejemplo, si te exigen algo que sea para limpiar el mobiliario escolar, esto no está permitido. Dicho esto, hay muchos acuerdos internos de colegios con padres de familia para que esto suceda, especialmente en colegios públicos, en los que a veces no hay recursos para limpiar el mobiliario escolar y se organizan entre los padres. Si es que esto es un consenso, es válido, pero no te lo pueden exigir de manera obligatoria. Por norma, Indecopi estipula que no te lo pueden exigir. Y tampoco te pueden exigir comprar textos escolares nuevos. Tú puedes reutilizar textos escolares si son apropiados para el grado, etc. Entonces no necesariamente tienen que ser nuevos. ¿Te pueden exigir textos de alguna editorial en particular? No, tampoco te pueden exigir textos de alguna editorial en particular. O sea, hay recomendaciones y efectivamente si la lectura es, no sé, el cuento sobre el conejito y ese solo lo publica una editorial, pues tendrás que ir a buscarlo. Pero si tú encuentras la copia del cuento del conejito completa y todo, y no sé, y de repente la fotocopiaste de un primo que la tenía de otra editorial, es válido porque no te pueden exigir textos escolares nuevos, ¿sí? Entonces, la cosa es que tengas el contenido. Eso es bien importante, ¿no? Entonces, de hecho, Indecopi puede mirar eso, qué tanta proceso dirigido hay hacia alguna editorial, etcétera, ¿no? Entonces, recuerden de que todo esto son normas, no quiere decir que todos los colegios la van a respetar de manera uniforme. Lo que pueden hacer los padres y madres es levantar la alerta, es denunciarlo en Indecopi para que de acuerdo a esta guía Indecopi haga cumplir los derechos. Y lo último es sobre la matrícula. Y la gran pregunta es, ¿puedo matricular a mis hijos e hijas después del inicio del año escolar? Sí puedo. Si por A o B tuve algún problema en la matrícula previa, puedo matricularlos después y tengo que presentar una solicitud que puede ser días después del inicio del año escolar. Luego revisan mi solicitud, me asignan vacantes y se registra en el CIAGIE, que es el sistema de registro de los estudiantes, donde además se lleva el control de su progreso, ¿sí? Entonces, sí puedo matricular después. Esto es importante para quienes por A o B no han podido hacerlo antes. Es muy importante que traten de hacerlo en este tiempo, tampoco lo prolonguemos tanto. ¿Puedo matricular teniendo deuda del año pasado? ¿Puedo matricular teniendo deuda del año pasado? Es una muy buena pregunta. En la medida que solo te pueden exigir cuota de ingreso, matrícula y pensión,
sí es matrícula lo que te pueden exigir, entonces la idea es que pagues la matrícula de este año y puedas gestionar con el colegio algún tipo de pago si es que hay una pensión atrasada. Pero que sí es en un colegio particular sí te pueden exigir la pensión, pero no deberían bloquearte el acceso a educación este año si es que lo gestionas de manera adecuada con el colegio, ¿no? Entonces ahí diría, cada caso particular, mírenlo con el colegio y siempre tengan en mente que existen normas que protegen los derechos de padres y madres de familia y que si no se puede trabajar de manera particular con el colegio, pues tienen un ente que se llama Indecopi que se encarga de hacer esa fiscalización. Carla, ingresé a un colegio ilusionadísimo, pero a los 4 meses me di cuenta que no era el colegio que yo esperaba. ¿Puedo pedir que me devuelvan el dinero que invertí en el ingreso? Eso efectivamente no sé de manera exacta qué porcentaje puedes pedir. Okay. Cuota inicial, cuota de ingreso si eres estudiante nuevo, el colegio particular te la puede haber exigido y no puedes pedir el retorno de esa cuota porque ya empezaste el año escolar. Lo que sí puedes hacer es pedir apoyo en el traslado, tal vez, y que te den pues, tu libreta de notas y todos los papeles administrativos que necesitas para ejecutar ese traslado si no estás contento con ese colegio. Claro. Pero entiendo hasta lo que la guía Indecopi dice, que no es que puedas pedir un reintegro del 100% de tarifas pagadas. Ahora, tal vez los colegios tengan otras normas particulares, pero Indecopi dice que no es que puedas pedir el 100% del reintegro. Pero esas cuotas de ingreso, digamos, el número lo fija el colegio y no hay nada que discutir y no son montos menores, Carla, ¿eh? Eso es como particular de cada colegio y aquí es como la parte que claro, trasciende un poco la norma porque por libertad de mercado, Indecopi no puede decir hasta aquí van las cuotas. Lo que sí puede decir, por ejemplo, es que la matrícula no puede ser más alta que una pensión. Claro. Entonces, eso sí, ténganlo en cuenta, no es que por matrícula te puedan pedir mucho y que la cuota de ingreso solo es para alumnos nuevos, no te la pueden pedir cada vez que se les ocurra, sino que solo para alumnos nuevos y te la pueden pedir una sola vez. Una pregunta pesada, pero ahí igual va. Colegio de chicas, pero quiero que mi hijo estudie ahí. ¿Tengo el derecho de exigir que lo acepten o no, Carla? Esos son como casos bien interesantes. Sí. Tú sabes que hace un tiempo en el Ministerio de Educación hubo como muchas iniciativas para normar mucho más este tema en la educación privada y hubieron muchos problemas para que esta norma salga por estos elementos como tú dices, ¿no? ¿Qué pasa con las cuotas? ¿En qué invertir? ¿Hay topes? ¿Chicas o chicos? Etcétera, ¿no? O sea, estamos en un país laico donde efectivamente todos tenemos derecho a acceso a educación. Entonces, es interesante cómo no se logró llegar a normar tanto porque hay, digamos, muchos intereses particulares detrás del sistema de colegios privados, pero además mucho poder por varios elementos, ¿no? Entonces, hay cosas que todavía no se han podido normar y que muchos colegios actúan más por decisión propia que por alguna norma que esté detrás. Por tradición, ¿no? Y por tradición. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uniforme escolar, aunque no lo crean, no está determinado en ninguna norma que una persona tenga que ir con un uniforme escolar a un colegio. Claro. De hecho, hubo un estudio que hizo Save the Children hace algunos años en Huánuco, donde las niñas se sentían incómodas de ir con falda porque subían escaleras y ellas creían y sus padres creían que estaban obligadas a ir con falda porque era el uniforme escolar y esto les estaba afectando. Entonces, por ejemplo, eso es una norma que no existe, pero que por tradición muchos colegios la exigen. De acuerdo. Entonces, hay que estar al tanto de qué es la norma y qué no. Y creo que también hay que estar al tanto de buscar consensos con los colegios. Tampoco se trata, pues, de como padres ir a quejarnos de todo y a decir la norma nos ampara. Claro. Creo que hay que buscar consensos y diálogo y siempre recordar, tanto para los padres, madres, como para los colegios, que la prioridad es que los chicos estudien y tengan educación de calidad. Entonces, posibilitemos eso, creo. Y sepamos que como consumidores tenemos derechos que Indecopi defiende. Y la escuela tiene que ser un buen ambiente, así que hay que buscar los consensos más que la animadversión y la diatriba. 30 segundos finales. Carla, te saco un poquito del tema de hoy porque estuvo con nosotros temprano
Josefa Vázquez, decana del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del Perú. Estuvimos hablando del tema del sol y la exposición al calor de los chicos de inicios de año. Y uno de los temas que salió en la conversación fue el tema de la formación. Para mí es una vieja herencia militar y autoritaria que los chicos tengan que formar y formar bajo el sol y firme, descansen y estiren el brazo. ¿Qué piensas de eso, Carla? Que es una de las primeras medidas que tiene que ser particularmente este año eliminada. Así o sea, es. primero que tal cual dices, responde a una tradición que no necesariamente contribuye a los aprendizajes, Así es. tenerlos formados. Luego, varios años hemos tenido chicos que se desmayan porque no solamente es el sol, sino también es la comida con Sí, la que señora. vienes, si tienes condiciones de anemia, y sabemos que en el Perú las condiciones de anemia son altas, etcétera. Y este año particularmente con la ola de calor que tenemos, pues no, esa debería ser una tradición que eliminemos. Se pueden hacer otras maneras de, no sé, rezar la oración o cantar el himno, puedo hacerlo dentro de mi aula. Y no afectar a los chicos bajo el sol. De hecho, la ministra de Educación salió hace unos días a decir que esa es una de las primeras prácticas que tenemos que tomar en cuenta de Totalmente. eliminar por la ola de calor. Totalmente. Bloqueador y agua, Muy bien. mucha agua también. Muy bien. Y si jalo la pita, yo eliminaría la formación con sol o sin sol. Pero en fin, ya es otra discusión que siempre te agradezco, Carla, que la traigas porque nos haces reflexionar sobre el tema. Muchísimas gracias, Carla Gamberini, Gracias. nuestra asesora en temas educativos aquí en Nativa TV, una trome, una experta en los temas educativos.